Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría me da tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y entusiasmo. Yo por mi parte estoy que no quepo en mí de emoción. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me toca muy pero muy de cerca. Un tema que me llena de alegría, me evoca nostalgia, y sí, me hace soñar. El título lo dice todo, Can Yaman, mi vida con Demet es un sueño. Lo mejor que me ha pasado. Exacto. Hoy vamos a hablar de ellos. De la pareja que para muchos de nosotros sigue siendo la pareja perfecta. De Can Yaman y Demet Özdemir. Y como ya lo habrán intuido, este vídeo va a ser una oda, un homenaje a la magia que vivieron juntos. Vamos a recordar, a revivir, a soñar, porque honestamente para muchos de nosotros su historia, su conexión, fue y sigue siendo un sueño hecho realidad. Para los que son nuevos por aquí, o tal vez no me conozcan tan bien, soy un superfan, un admirador incondicional de Can Yaman y Demet Özdemir. Sigo cada uno de sus pasos, sigo sus carreras y mantengo vivo el recuerdo de lo que compartieron. Su historia, su química, me cautivaron desde el primer momento y me siguen cautivando. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones. Vamos a recordar momentos inolvidables, miradas que hablaban por sí solas, risas contagiosas y todo aquello que hizo que la conexión entre Can y Demet fuera tan especial, tan única y por supuesto, tan cautivadora. Prepárense para un viaje en el tiempo, un viaje al corazón de un sueño. Antes de empezar, y como siempre quiero pedirles un favor enorme, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. No se pierdan ninguno de mis vídeos futuros sobre Can, Demet y, por supuesto, todo lo que los rodea. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No quiero que se pierdan nada. Y un pulgar arriba para este vídeo si les gusta el tema. Eso me ayuda muchísimo. Bien, ¿listos para empezar este viaje? Allá vamos. Para entender el impacto que tuvo esta pareja, y para poder apreciar la magia que irradiaban, es fundamental remontarnos al principio, al origen de todo, Erkéntzikos. Pájaro soñador como se conoció en español. La serie, una comedia romántica fresca, divertida y llena de encanto, fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía. Su éxito traspasó fronteras y atrajo a millones de espectadores en todo el mundo. El fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir se extendió como la pólvora, conquistando corazones en cada rincón del planeta. ¿Por qué Erkéntzikos fue tan exitosa? ¿Qué tenía de especial? La respuesta es sencilla, la química. La chispa que saltó entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer episodio, la conexión fue palpable. Se notaba en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionaban. La naturalidad, la complicidad y la forma en que se complementaban traspasaba la pantalla y conectaba directamente con el público. Los fans inmediatamente se enamoraron de Sanem y Can, los personajes que interpretaban, y por supuesto de Demet y Can como pareja. La trama de Erkéntzikos era cautivadora. Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, encuentra trabajo en la agencia de publicidad de los padres de Can, el hijo mayor de la familia. La historia se complica cuando Sanem y Can, sin saberlo, se enamoran. A partir de ahí la serie nos regaló momentos inolvidables, llenos de humor, romanticismo, drama y sobre todo, mucha química entre sus protagonistas. ¿Qué era lo que hacía que su conexión fuera tan especial? Creo que hay varios factores. En primer lugar, la autenticidad. Se notaba que se llevaban bien, que se reían juntos, que se apoyaban. La complicidad que se veía entre ellos era algo natural, no forzado. Y esa autenticidad, amigos, es algo que el público percibe inmediatamente. La naturalidad, la forma en que se miraban. ¡Ay, las miradas! Esas miradas cómplices, llenas de cariño, de afecto, de emoción, que traspasaban la pantalla y llegaban directas al corazón. Las miradas hablaban por sí solas, contaban historias, revelaban sentimientos. Además, la serie con su trama romántica y sus personajes entrañables, nos permitía soñar, nos transportaba a un mundo de fantasía y nos hacía creer en el amor. Todos queríamos ser Sanem, todos queríamos vivir una historia de amor como la de ella y Can. Recuerdo perfectamente la expectación que generaban cada vez que se publicaban fotos o vídeos juntos en las redes sociales.
Los fans, incluyendo a un servidor, nos volvimos locos buscando pistas, analizando cada detalle, esperando cualquier señal que indicara que su relación iba más allá de la ficción. Cada publicación era una fiesta, cada foto un tesoro. Compartíamos nuestras teorías, comentábamos cada gesto, cada mirada, cada palabra. Esperábamos ansiosamente cada entrevista, cada aparición pública, cada evento. En cada aparición pública, en cada evento, en cada entrevista, Kanye y Demet irradiaban una energía especial. Era evidente que se sentían cómodos juntos, que se divertían y se apoyaban mutuamente. Sus risas eran contagiosas, sus gestos de cariño constantes. Se notaba que entre ellos había algo especial, algo único, algo que iba más allá de la simple amistad. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, la verdad es que para muchos de nosotros no hacía falta. Sus acciones hablaban por sí solas. Recuerdo las entrevistas donde no podían evitar mirarse, donde las risas eran constantes y donde la complicidad era palpable. Recuerdo las alfombras rojas donde posaban juntos, radiantes, felices. Recuerdo los eventos promocionales de la serie, donde demostraban su profesionalismo y su cariño mutuo. Cada aparición era un regalo para los fans, cada momento un tesoro. Uno de los momentos más memorables, sin duda, fue su viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en redes sociales eran un sueño. Playas paradisíacas, arena blanca, aguas cristalinas, atardeceres de ensueño, sonrisas radiantes, una felicidad que se veía a kilómetros. Era como si estuvieran viviendo un cuento de hadas y nosotros, los fans, éramos testigos privilegiados. Cada foto, cada vídeo, era una postal de la felicidad, un recordatorio de la magia que existía entre ellos. Las Maldivas se convirtieron en un símbolo de su amor, un lugar donde la fantasía se hacía realidad. Recuerdo también con mucha emoción los premios y reconocimientos que recibieron juntos. Verlos celebrando sus éxitos, abrazándose, dedicándose palabras de cariño, era algo que nos llenaba de alegría. Su conexión, su complicidad, se traducían en un trabajo impecable, en una serie que nos hizo reír, llorar y soñar. Verlos triunfar juntos era una prueba de que el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y el cariño podían llevarlos a lo más alto. Y luego, claro, estaban los detalles. Los pequeños gestos, las palabras bonitas, los mensajes en las redes sociales. Cada uno de esos pequeños detalles alimentaba nuestra esperanza, nuestro deseo de que su historia de amor fuera eterna. Cada like, cada comentario, cada foto compartida. Todo era una pista, una señal, un motivo para soñar. Los regalos, las dedicatorias, los mensajes privados que se filtraban. Cada detalle era una prueba de su cariño, una muestra de su complicidad. Eran detalles que, aunque pequeños, nos hacían creer en su amor, en su historia. ¿Qué puedo decir? Ver a Kanye y Demet juntos, era como ver el sol brillar en un día nublado. Su energía, su alegría, su química, nos daban esperanza, nos inspiraban, nos hacían creer en el amor. Nos demostraron que a veces la magia existe, que los sueños se pueden hacer realidad y que el amor puede ser la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas. Y aunque el tiempo pase y cada uno haya seguido su propio camino, su recuerdo, su magia, sigue vivo en nuestros corazones. Sé que algunos se preguntarán por qué hablo en pasado. Y es cierto, ya no están juntos como pareja. Cada uno ha seguido su propio camino. Pero es importante recordar que el cariño y la admiración que les tenemos a ambos sigue vigente. Ambos han continuado sus carreras con éxito, y los admiramos individualmente. Pero para muchos, la magia de Kanye y Demet juntos siempre será un tesoro. Un tesoro que atesoramos en nuestros corazones. Y es que el impacto que tuvieron en la vida de sus fans fue enorme. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor. Nos demostraron que el amor puede existir, que es posible encontrar la felicidad y que la vida es un viaje lleno de sorpresas y emociones. Y para mí, como dice el título, su historia es un sueño. Un sueño que me ha marcado, que me ha inspirado, y que siempre recordaré con cariño y nostalgia. Sé que hay muchos fans que comparten mis sentimientos, que recuerdan con cariño y nostalgia cada momento vivido con ellos. Sé que muchos de ustedes sienten la misma emoción que yo al recordar su historia, su química, su magia. Y es por eso que quise hacer este vídeo, para rendirles homenaje, para recordar su magia, para celebrar su historia. Para celebrar el amor, la amistad, la complicidad y la alegría que nos regalaron.
Hoy, quiero invitarlos a recordar esos momentos especiales, a revivir esa magia, a compartir sus recuerdos y emociones. Quiero que este vídeo sea un espacio para celebrar su historia, para honrar su legado y para mantener viva la llama del amor y la esperanza. Y ahora, llegamos al final. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya traído buenos recuerdos, que les haya sacado una sonrisa, y que les haya recordado la magia que Can Yaman y Demet Özdemir crearon juntos. Espero que hayan sentido la misma emoción que yo al recordar su historia, su química, su magia. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Cuál es su momento favorito de Can y Demet? ¿Qué es lo que más recuerdan de ellos? ¿Qué es lo que más les emociona de su historia? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartamos recuerdos. Quiero saber sus experiencias, sus sentimientos, sus emociones. Quiero saber qué significaron Can y Demet para ustedes. Quiero que este vídeo sea un espacio de encuentro, de celebración y de nostalgia. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Suscríbanse para más contenido sobre Can y Demet. Suscríbanse para más sueños. Gracias por su apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por compartir su cariño y admiración por Can y Demet. Y para despedirme, quiero decirles que siempre recordaremos a Can y Demet. Recordaremos su magia, su química, su historia. Recordaremos los momentos inolvidables que nos regalaron y seguiremos soñando con ellos. Porque al final, su historia es un sueño. Un sueño que viviremos por siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la magia de Can y Demet sigue viva en nuestros corazones.